Bienvenidos todos. Celebramos hoy un nuevo acto del Foro Diálogos por Andalucía, en esta ocasión sobre la figura del Papa Francisco y sobre el impacto que han tenido en la sociedad este primer año del pontificado. En los últimos 10 años hemos convivido con 3 papas de características y en circunstancias muy diferentes que han marcado un hito en la historia de la Iglesia. Primero contemplamos el agotamiento físico hasta la extenuación de Juan Pablo II, un papa de extremada fortaleza física que mantuvo su pontificado durante 27 años, el tercero más largo de la historia, hasta la muerte. Un papa evangelizador, conservador, viajero y extrovertido, que impulsó el acercamiento a otras religiones, aunque también frenó algunos movimientos cristianos aperturistas, en especial en América Latina. Le sucedió en el pontificado durante 8 años su mano derecha, Benedicto XVI, anterior prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante 24 años. De personalidad introvertida, mantuvo políticas conservadoras e incluso endureció algunas, por cierto, en franca contradicción con su postura aperturista que había mantenido en el Concilio Vaticano II. Consciente de la necesidad de efectuar reformas en la estructura eclesiástica y de su falta de vigor físico, dimitió el 28 de febrero de 2013 en una decisión insólita cuyo precedente más próximo se había producido 6 siglos antes. Por último, la asunción como pontífice en marzo de 2013 del cardenal Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, una personalidad carismática que en un solo año ha logrado insuflar vientos de esperanza a la comunidad cristiana. Sacerdote jesuita, el primer Papa jesuita de la historia y también el primero de origen sudamericano. Desde sus primeros actos se nos reveló como una persona humilde, sencilla, austera, cercana, preocupada por los marginados y por los desfavorecidos y comprometida con los demás. Sus gestos han tenido un gran impacto en toda la sociedad. Nombrado personaje del año en 2013 por la prestigiosa revista Time, es sin duda uno de los líderes de mayor influencia mundial que ha sido propuesto como candidato al Premio Nobel de la Paz. Aperturista, crítico por las desigualdades sociales, abierto al diálogo y sensible a los problemas actuales de la sociedad, es percibido como un papa capaz de modernizar y acercar la Iglesia a la nueva realidad de una sociedad heterogénea y compleja que ha evolucionado a mucha mayor velocidad en los últimos años. Ese es el reto. Lo logrará, quedarán solo en palabras, a pesar de que solo lleva un año. Ya hay voces críticas que demandan más rapidez y más resultados. Para profundizar en este tema nos acompaña don Ignacio Jiménez Sánchez Dal, que nos impartirá una conferencia con el título Vientos de cambio con el Papa Francisco. Don Ignacio Jiménez Sánchez Dal nació en Sevilla en el seno de una familia muy numerosa. Tras cursar estudios en un colegio precisamente de jesuitas, ingresó en el Seminario de Sevilla en 1993 y fue ordenado sacerdote en septiembre de 1999. Ha sido vicario de la parroquia de Santa María Magdalena de Aral, cura párroco de Alcalá del Río y de la Inmaculada Concepción de Alcalá de Guadaira. Desde 2012 ejerce su ministerio en la parroquia de Santa María de las Flores y San Eugenio, en el barrio sevillano de Pío XII. Es un cura joven, cordial y que está en el mundo, sin complejos, abierto a todos, sin ningún tipo de distinción, a sus feligreses y a todo el que va en su busca en demanda de ayuda espiritual. Un cura de la calle, como alguien escribió de él.
A pesar de su juventud, se puede decir que no es un sacerdote cualquiera, como confirma la huella que va dejando en todos sus destinos. Con gran capacidad de comunicación, que ya ustedes comprobarán, su verbo fácil y su estilo cercano lo han situado en una posición destacada entre los mejores oradores sacerdotales de Andalucía. Amante de las tradiciones de nuestra tierra, entre las que destaca su fervor cofrade, fue pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 2006. Y sin más, pues cedo la palabra a don Ignacio. Muchas gracias. Bueno, después de esta apertura de mi proceso de beatificación que ha hecho don Germán tan amablemente y que yo le agradezco, pues soy muy a gusto aquí y espero estar a la altura de lo que ustedes demandan. Lo primero que le viene a uno a la cabeza hablar de, cada vez que hemos visto el inicio del pontificado del nuevo Papa, es lo que tantas veces a nuestras abuelas, a nuestras madres hemos oído reflexionar. Yo ya he conocido 5 papas, otros han conocido 6. Mi padre ya va por el 8º, tiene 90 años, desde Pío XI hasta el actual. Y yo, que nací, pues, estando Pablo VI en el solio pontificio, pues, he conocido menos. Han pasado muchos años, pero hay un antes y un después en la historia reciente de la Iglesia, porque pasaron 3 meses solo después de la elección de un Papa. Era un 25 de enero del año 1959, y en la Basílica de San Pablo, extramuros de Roma, y ante la sorpresa de medio mundo, se anunció la celebración de un concilio ecuménico que posteriormente fue llamado el Concilio Vaticano II. Salió el Papa gordito y rechoncho, diciendo: facciamo un concilio. Y repetían del auditorio impresionado sus deseos de renovación. Un Papa llamado a ser de transición en su avanzada edad, porque tenía 78 años, de los de entonces, Juan XXIII, dejaba a todo el mundo boquiabierto con este anuncio. El Papa anunciaba su intención de comenzar un nuevo concilio para buscar que la Iglesia Católica pudiera entrar en diálogo con el mundo. Él mismo resumía lo que de ese concilio esperaba con una llamativa expresión: abramos las ventanas de la Iglesia de par en par. Quiero, insistía Juan XXIII, abrir ampliamente las ventanas de la Iglesia con la finalidad de que podamos ver lo que pasa en el exterior y que el mundo pueda ver también lo que pasa en el interior de la Iglesia. Se trataba de buscar lo que se quedó ya fijada en la boca de Juan XXIII y en la de Pablo VI, la palabra ayornamiento. Ayornamiento es decir, puesta al día, la actualización de la Iglesia Católica con respecto a la situación que vivía en aquel tiempo. Así pues, esa frase, abramos de par en par las ventanas de la Iglesia, fue lo que motivó al Papa Juan XXIII a realizar un nuevo concilio. Pero parémonos a pensar detenidamente. Primero, ¿por qué el Papa decía que era necesario abrir las puertas de la Iglesia, las ventanas de la Iglesia, allá por 1959? ¿Tan cerradas estaban? Segundo, ¿qué significó y qué efectos produjo el hecho de que las ventanas de la Iglesia se abrieran? ¿Fue una simple brisa lo que entró o fue un vendaval que arrasó? Tercero, hoy, 55 años después de este deseo, ¿cómo considerarían los cardenales en el último cónclave para la elección de nuevo Papa que se encontraban en la actualidad las ventanas de la Iglesia? Pues 55 años después de aquellas palabras del próximo santo, el 27 de abril lo será Juan XXIII,
apareció rozando la misma edad otro hombre de blanco en la balconada de San Pedro. Gracias a que la Santa Sede ha hecho públicas las Acta Apostolicae Sedis, las meditaciones del sigiloso cónclave, nosotros podemos conocer interesantes intervenciones, en especial la del cardenal Prosper Brecht, que dirigió a los cardenales electores encerrados en la Capilla Sixtina para elegir al que luego sería el actual Papa Francisco. El ambiente que se respiraba en la Capilla Sixtina fue muy bien reflejado a través de una meditación cuyo contenido, hasta ahora desconocido, ha salido a la luz, y fue antes de comenzar las votaciones. El cardenal Brecht decía a los cardenales: a la venerable edad de 87 años, soy uno de los más ancianos del colegio cardenalicio, pero en cuanto a nombramiento soy un simple neonato. Y ya que mi vida estuvo siempre dedicada al estudio, mi conocimiento de los asuntos de la curia no supera el tercer grado. Solo en cuanto tal me atrevo a presentar esta sencilla meditación ante la grave responsabilidad que ustedes tienen, le decía a aquellos cardenales que tenían que elegir papa. Si recientemente, añadía el cardenal, en la Iglesia hemos llorado por muchos acontecimientos desagradables ocurridos entre el clero y los laicos, incluso dentro de la Santa Sede, en la Casa Pontificia, debemos pensar que estos males, por graves que sean, si se comparan con ciertos males del pasado de la historia de la Iglesia, no son más que un simple resfriado. Así como con la ayuda de Dios estos han sido superados, decía él, se superará también la crisis presente con un nuevo Papa. Pero también un resfriado tiene necesidad de ser curado bien para que no se convierta en neumonía. No es menos fácil, le decía a aquellos que luego echarían los votos en las urnas para el futuro pontífice, será la tarea de mantener la unidad de la Iglesia entre extremistas ultratradicionalistas y extremistas ultraprogresistas, entre curas rebeldes a la obediencia y aquellos que no reconocen los signos de los tiempos. Estará siempre el peligro del cisma o de cismas menores que no solo dañan a la Iglesia, sino que van contra la voluntad de Dios. La unidad a toda costa, que no significa uniformidad, es lo que tiene que hacer el nuevo Papa. Se votó, y en este ambiente de invocación al Espíritu Santo, en el club más selecto de la historia, que es el Colegio Cardenalicio, llegó el 13 de marzo del 2013 a las 20:12 horas, y salió un Papa, y además jesuita, el primero de la historia, de aquellos precisamente que por vocación singular y porque así lo quiso San Ignacio de Loyola, deben rehusar cargos y huir de distintas prebendas. Es argentino, 76 años, fue elegido en el quinto escrutinio y es el Papa número 266 de los sucesores de San Pedro. Recibió una gran mayoría, más de 2/3 de los votos de 115 cardenales electores de 48 nacionalidades reunidos durante 2 días en la Capilla Sixtina. Había sido el más votado en el cónclave de abril de 2005, del que resultó Papa Joseph Ratzinger Benedicto XVI, en el que Jorge María Bergoglio fue el segundo de a bordo, quedó en segundo puesto. La mayor multitud reunida jamás en la plaza de San Pedro para saludar a un nuevo Papa recibió con un aplauso atronador el anuncio de la elección del cardenal arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, que como Francisco quiso que le llamasen. La primera reacción de la gente, sean sinceros, la primera reacción de todos ustedes fue un no. No era nombre, ni era el nombre que todos esperaban. No salía ni en las quinielas de los posibles. No era Ser, no era el cardenal Scola, no era el cardenal Outlet. Pero pronto la gente empezó a gritar con gritos: Francesco, Francesco, Francesco.
como su estatura no es muy alta, le pusieron una peana cuando se asomó a la balconada, con un aspecto serio que recordaba a Pío XII, pero un poquito más sonriente. Su primer saludo fue fraterno y solemne: buonasera, buenas tardes. Y a continuación, también en italiano, comentó con sencillez que la ciudad tenía un nuevo obispo. Mis hermanos cardenales, decía el Papa, han ido a buscarlo casi al fin del mundo, y yo os agradezco la acogida de tantas televisiones y de tanta gente alrededor de la plaza. Después vino la sorpresa, porque lo primero que hizo el Papa Francisco fue pedir una oración por el Papa emérito, Benedicto XVI, y puso a toda la plaza a rezar el Padre Nuestro. Era una continuidad visible, porque por primera vez en la historia convivirían dos papas. El Papa Francisco explicó: comenzamos un camino de fraternidad, decía, de amor, de confianza. Recemos para que haya una gran fraternidad en todo el mundo, una fraternidad que él entiende que dentro de la Iglesia, los que estamos en este negocio, la estamos rompiendo, ultrajando y manchando continuamente. Somos masoquistas porque nos tiramos piedras a nuestro propio tejado. Y enseguida llegó la segunda sorpresa, porque dijo el Papa: antes de dar la bendición, os pido un favor, que pidáis al Señor la bendición para su obispo, para su nuevo Papa. Hagamos en silencio esta oración vuestra por mí. E inclinado humildemente en la balconada más regia que hay en el mundo, el Papa Francisco se postró en la piedra de hormigón del balcón, esperó un momento y el silencio de centenares de miles de personas no tenía precedentes. Luego le colocaron el estolón de los apóstoles, que no llevaba puesto al salir, otra cosa que llamó la atención, y comenzó su bendición urbi et orbi, a la ciudad y al mundo. Algo estaba cambiando. Es el primer Papa americano en 500 años, queridos amigos, desde la evangelización del Nuevo Mundo. No figuraba en las quinielas, como he dicho antes, ni en los papables, pero sí estaba en el corazón de aquellos cardenales electores. Se despidió anunciando que al día siguiente iría a rezar a la Virgen, y con un sencillo buenas noches y buen descanso se quitó del medio y se metió para adentro. La espera, desde la fumata blanca hasta el anuncio del nombre, fue un poco más larga que en ocasiones anteriores. Pero por fin, a las 8:12 de la tarde, el cardenal protodiácono Jean-Louis Thauvin, enfermo de Parkinson y se le notaba al pobre, apareció en el balcón para anunciar el Habemus Papam. La fumata blanca se había asomado con fuerza desde las 7:05, acompañada enseguida del repique de las campanas, al cabo de una jornada de lluvia que no hizo frenar el entusiasmo de los fieles. Fue una alegría incontenible, de gritos de viva el Papa en todos los idiomas antes ya de conocer su nombre. Una presencia masiva de jóvenes que iban llegando, no solamente romanos, sino de todos los puntos del mundo, querían descubrir quién era el hombre, el elegido, quién sería el nuevo Papa. Durante horas, el público había estado observando una gaviota que se había posado sobre la chimenea. Cada vez que el pájaro se iba, era una falsa alarma de fumata. Unos 2 minutos después, otra gaviota también se posaba. Todos estábamos pendientes mirando el dichoso pájaro. Parecía que le gustaba la luz de los reflectores y el momento de la fama. 25 minutos después, la fumata era blanca. Y llegó la Gendarmería Vaticana, y llegó la Guardia Suiza, formando el piquete de honor en torno al nuevo Papa. Y después llegaron la banda de los Carabinieri con la tonadilla alegre y pegadiza que siempre tocan. Y detrás de ellos la Marina Italiana, la aviación, el alcalde de Roma. Es la fiesta mayor del año en Roma, en la ciudad y en el mundo. El entusiasmo en la plaza era indescriptible, queridos hermanos. Un Papa iba a bendecir, un nuevo Papa desde la Basílica de San Pedro a la ciudad y al mundo. Otro día de gran fiesta para el pescador de Galilea, un nuevo Pedro de Bethsaida. Y en Castel Gandolfo, para gran alegría y satisfacción de Benedicto XVI, que Dios sabe lo que tendría en la cabeza cuando tomó esa determinación. Es la 10ª vez en la historia de la Iglesia
que hay un relevo en vida del Papa anterior. La transición salió perfecta, como quería Benedicto XVI. El timón de la nave ha pasado a manos más jóvenes y más fuertes. Hace escasos días, queridos amigos, se cumplió un año de este acontecimiento. Hace un año, queridos hermanos, estallaba la primavera en la Iglesia de la mano del Papa venido del fin del mundo. Una primavera similar a la puesta en marcha hace 50 por Juan XXIII, el Papa bueno, con el Concilio Vaticano II. La de Francisco la hemos entendido perfectamente. Consiste precisamente en descongelar el concilio para aplicarlo en todas sus potencialidades y hacerlo carne y vida en medio del pueblo de Dios que somos nosotros, el concilio y el Evangelio. Una primavera que cuaja a buen ritmo, y el año que ha pasado así lo demuestra. Primero fueron los gestos y las portadas de los medios de comunicación del mundo entero, signo de la curiosidad suscitada por la revolución del Papa Bergoglio fuera de los muros de la Iglesia. Signo y síntoma también de la ausencia, y esto es importante, de otros líderes creíbles en el panorama mundial, y confirmación de que la fe es noticia e interesa a todos y a los de todos los colores y a los de todas las religiones. Después vinieron las decisiones y sobre todo el cambio de tendencia. Cuando muy temprano en la mañana se escucha en la Casa Santa Marta el golpe de teclas de una máquina de escribir, es que el Papa ya ha iniciado su trabajo. Él se levanta a las 4:30 de la mañana, se prepara rezando hasta las 7 en Santa Marta y luego celebra la misa. Después el desayuno y a recibir audiencias en el Palacio Apostólico, al que se tiene que trasladar hasta el mediodía porque no vive allí, como bien saben. El pontífice no usa ningún tipo de aparatos electrónicos. Él sigue desde que era jesuita con su misma antigua máquina de escribir. Nos ha dejado impactados su estilo austero, que sigue sorprendiendo al mundo, especialmente a los periodistas. La Casa Santa Marta, donde vive el Papa, es una residencia construida para que los cardenales estuvieran más cómodos en el cónclave, y el Papa Francisco vive allí y en comunidad como buen jesuita, porque necesita estar conviviendo con gente. En su habitación solamente hay un estudio y un baño sencillo. Pero el Papa tiene de todas formas una autoridad, que es que sabe y está convencido de lo que quiere y de cómo lo quiere. Cuando designó a los nuevos cardenales, les dijo que recordase que no son príncipes, sino servidores, que ser cardenal no es un privilegio, sino un compromiso mayor, una responsabilidad mayor y un trabajo mayor. Cuando a él lo designaron cardenal en el año 2001 Juan Pablo II, todos los cardenales hacían grandes celebraciones con grandes delegaciones que llegaban con un gran séquito. Y luego las fiestas eran majestuosas. El Papa Bergoglio, el cardenal Bergoglio, en su creación, después de ponerle Juan Pablo II la birreta, se fue a una pizzería cerca de San Pedro con su secretario y ordenó taxativamente que ningún argentino se le ocurriera ir a su nombramiento de cardenal, para que ese dinero lo dieran para los pobres más pobres. Lo volvió a hacer cuando fue elegido Papa, haciendo una llamada de atención. Es indudable que este Papa, queridos amigos, ha marcado el fin de la corte pontificia. Ha aniquilado la tendencia al carrerismo eclesiástico. Ha quitado todos los honores, todas las prebendas, todos los títulos que a los curas, especialmente a los que viven dentro del Vaticano y los que trabajan para la Santa Sede, ellos se sentían merecedores, y así el Papa cada año les recompensaba. Hasta una paga extraordinaria había cuando el Papa nuevo iniciaba su ministerio, y también la paga se la quitó. Francisco insiste mucho sobre todo en la misericordia. No quiere cambiar la doctrina. Mire, por mucho que veamos los gestos del Papa, este Papa en Argentina, y siendo cardenal, es un hombre conservador, pero lo que ha cambiado es la forma de acercarse a la gente y a los problemas.
ha demostrado que la condena per se no sirve para nada, que es preciso acercarse a la gente sin ser muy rígidos ni permisivos. Los cambios en el Vaticano del Papa del fin del mundo se hacen tangibles ya desde su llegada. Las señales de cambio en la ruptura de estilo que son evidentes y que ustedes las saben. Nada de limusinas, nada de crucifijos de oro, nada de estolas bordadas, nada de zapatos rojos, adiós a la ostentación, a la pompa y bienvenida a la austeridad, a la sencillez, a la humildad. El pontífice va a seguir llevando los zapatos negros y los pantalones del mismo color, y para que no quede dudas, ha delineado el tono de su papado con una defensa realista de llamada en defensa a los más débiles y a los más pobres e incluso al medio ambiente. Con motivo del primer aniversario del pontificado del Papa, han aparecido numerosos comentarios de los más diversos medios de comunicación, de información y no comunicación, en general elogiosos. Todo el mundo está contento y entusiasta, y hacen justicia a los 12 meses iniciales de un papado que, aparte de novedoso, se presenta muy prometedor. Sin embargo, personalmente, pienso que algún plumilla desmedido se le ha ido la mano a la hora de emplear calificativos encomiásticos. Así, por ejemplo, pienso que calificar de revolucionario a este nuevo Papa me parece inapropiado y al mismo tiempo peligroso y reduccionista. Miren ustedes, las comparaciones son odiosas y hacerlas con Benedicto XVI, como se hacen, e igual que con él hicieron con otros papas, también son injustas. Un papa no sucede a otro papa. Un papa es el sucesor de San Pedro. Y no tienen que ser iguales, porque ninguno se imitan. Pienso en cuando eligieron a Ratzinger después de haber dejado esa estela, Juan Pablo II, una losa le caería encima. Pero ¿qué losa no le caería también a Juan XXIII después de que la gente estaba impactada con el Papa Príncipe Pacelli, con ese hieratismo y esa dulzura y esa forma de ese halo de santidad que parece que le rodeaba? Después de un príncipe delgado con buena pinta, una facha impresionante, llega el Papa gordo y viejo. Después de Juan Pablo II, el Papa viajero que hemos visto extenuado hasta morir en la cruz casi el Viernes Santo, llegar a ese momento y después sustituirle. ¿Quién va a saber suplir la altura de un Papa anterior? Cuando se utilizan términos seculares para valorar las disposiciones del sucesor de Pedro, estamos adulterando el justo sentido eclesial de lo que se hace. Recordemos lo que sucedió con el Vaticano II. Los corresponsales, generalmente, sacerdotes y periodistas allí acreditados, terminaron reduciéndolo todo a una lucha entre conservadores y reaccionarios y progresistas, como si estuviéramos en una política entre izquierdas y derechas. La política se quería meter en los entuertos de la Iglesia. Y por supuesto, según aquellos plumíferos, son los progresistas, es decir, entre comillas, los de izquierda, que era lo que se llevaba entonces, los que venían a ser los buenos. Mientras que los cardenales del otro ala, el cardenal Ottaviani, el cardenal Siri y compañía, eran metafóricamente crucificados. Esa forma maniquea de interpretar, como se interpretó el Vaticano II, provocó reacciones muy dañinas en la gente y en la Iglesia. Primero porque hubo una gran desbandada de curas y de monjas, de sacerdotes ordenados y consagrados, que vieron frustradas sus expectativas de compaginar el sacerdocio y la consagración religiosa con el matrimonio, por ejemplo. En segundo término, la explicación politizada de las sesiones conciliares que hacían los plumillas, que pusieron en guardia a no pocos espíritus del pueblo llano, que no entendían aquel lenguaje polémico, y sobre todo porque recibieron las conclusiones del Concilio Vaticano II, que era un auténtico aire fresco, sin mucho entusiasmo, o cuanto más con indiferencia. Volviendo al principio, yo quiero decir que el término revolución me parece demasiado contundente y demasiado agresivo para emplearlo con este Papa.
y sobre todo en las novedades de la Iglesia, ni siquiera en sentido figurativo ni en sentido metafórico me parecen bien empleadas. Primero porque las revoluciones propias de este nombre son aquellas que volvieron enteramente del revés a las sociedades que las padecieron, y porque fueron siempre las revoluciones feroces, sangrientas y nefastas. Piensen en la revolución inglesa del siglo XVII, en la Revolución Francesa, piensen en la soviética de 1917, en la China comunista de Mao o en la de Fidel en Cuba. Los grandes cambios políticos solo producen beneficios políticos cuando, superando el posible y acaso terrible trauma inicial, entran en la vía de una moderación reformista. No, yo pienso que el Papa Francisco no es ningún revolucionario, entre otras cosas porque la Iglesia Católica no cabe en las revoluciones. La esencia de la Iglesia, tanto dogmática como moralmente, sigue siendo la misma que hace 2000 años. Y así seguirá siendo, hasta la consumación de los siglos. Lo único que cabe son las reformas necesarias, como las que está haciendo, para adaptarse a la variación de los tiempos, porque ya tenemos 2000 años de historia. Y porque las maneras de actuar tienen que cambiar. Reformas de organización interna, de ajuste de estructuras, de modernización de métodos de trabajo, de estilo pastoral. Todo ello no será nunca una revolución, sino reformas y adaptación y nuevas formas de actuar. Por eso no atribuyamos a este Papa lo que no puede hacer, lo que no va a hacer, ni le exaltemos de tal modo que incurramos en algún tipo de papolatría, que también puede suceder. Nosotros efectivamente al Papa le debemos adhesión como cabeza suprema de la Iglesia caminante, pero sin olvidar nunca que ni él ni ninguno somos santos, antiguos o modernos. Por mucho que sean fundadores o no, nuestro fin es parecernos al que murió en la cruz, el santo entre todos los santos. ¿Cuáles son las claves de la primavera de Francisco? Los vientos de cambio, a los que sí hay que prestar atención, y estos son los importantes. Primero, cambio del paradigma del papado. Bergoglio no quiere ser un Superman, ni siquiera un santo padre. Él mismo se llama el obispo de Roma, y en un año ha conseguido cambiar el modo de ejercer el papado. Primero, en el espacio, como hemos recordado, abandonando el Palacio Apostólico para vivir en la residencia de Santa Marta. Es como si el rey dejase la zarzuela para irse a vivir a Vallecas, por ejemplo. Segundo, después, el tiempo que dedica masivamente no a los VIPs, sino a los pobres, a los humildes y a los enfermos, a su pueblo. Son inenarrables las horas que el Papa se echa montado en el jeep cada audiencia del miércoles para tocar, besar, parar, subir en el papamóvil a un enfermo, a un amigo, tocar, palpar. Y sobre todo porque el Papa gobierna, pero por primera vez asesorado por un grupo de cardenales que él mismo se ha encargado de nombrar, como un consejo de ministros. Porque entiende que la colegialidad, la sinodalidad, la corresponsabilidad es del Papa junto con los que formamos parte de la Iglesia, con la parte de abajo de la pirámide, que son todos ustedes. Un Papa normal, que como él dice, ríe, llora, tiene amigos y hasta comete pecados. Otra clave de la primavera de Francisco es el cambio de estilo y de lenguaje. Para normalizar el papado, Francisco ha cambiado de estilo. Ha pasado de ser el Papa Rey a ser el obispo de Roma y el párroco del mundo. Le bastaron 5 minutos tras ser elegido para seducir el corazón del mundo entero. Y desde entonces ya nos hemos acostumbrado a la novedad de sus gestos, porque son casi diarios, son siempre noticia. Es un Papa imprevisible, porque no desarrolla su papel como el ejecutor de un plan preconcebido, sino que reacciona a los reclamos de la gente y sobre todo a los impulsos de un corazón tremendamente grande de un hombre de oración. Y por eso, para sintonizar, utiliza un lenguaje sencillo y directo,
no necesita intermediarios. Este hombre escribe, como digo, con la máquina de escribir lo que se le ocurre. No tira de grandes teólogos ni de grandes científicos que han hecho grandes historias de la teología, sino que prefiere remover por dentro los sentimientos de la gente, hablándole a la gente tal como la gente tiene que entenderle. Es el lenguaje del corazón, porque no se trata solo de lo que dice y cómo lo dice, sino también donde lo dice, desde la humildad de un padre, que él mismo reconoce sus fragilidades y que invita al amor, al perdón, virtudes que él mismo se encarga de tratar de vivir. Un papa testigo que predica y da trigo, en definitiva. Otra clave, predicar el evangelio de la alegría, y esto me parece muy importante. Francisco imprime a la Iglesia un cambio de óptica, que la gente esté contenta, la alegría de la fe. Quiere que se deje de obsesionar con la doctrina, especialmente con la moral sexual, y que se centre en el evangelio. Que no podemos estar obsesionados de cintura para abajo, cuando hay que estar obsesionados con el corazón y de la cabeza para arriba. Primero el evangelio y después la doctrina. Pero no un evangelio cualquiera, sino el evangelio de Jesús de Nazaret, que es buena noticia, que es necesario que la alegría brote y que la alegría se note y se palpe. Como suele decir el propio, un cristiano no puede ser un pepinillo en vinagre. La gente anda con cara de asco muchas veces. Los que entran en la iglesia, los que pasan por la iglesia, no se van contentos, no se van felices. Parece que no han conocido o no han experimentado la alegría de Jesús de Nazaret. Otra clave es la reforma. Porque, como ya he dicho, la Iglesia huye de la palabra revolución, se siente más cómoda con la de reforma, siempre que sea continuidad. Ecclesia semper reformanda, dice un eslogan protestante, Ecclesia semper purificanda, decía el Vaticano II de la Constitución, Lumen Gentium. Y es que la Iglesia católica, reforma y purificación tienen que ir siempre de la mano, porque de lo contrario la primera es solo una reorganización burocrática y la segunda una espiritualización de los problemas. La reforma de Francisco comenzó por arriba, por el propio papado, y tiene que plasmarse abajo, en ustedes y en mí. Comenzó por la curia, que tiene que dejar de ser un aparato de poder y convertirse en un órgano de servicio. Siguió por la economía, con la creación de un superministerio económico que le metiera mano a los dichosos problemas que la misma banca vaticana tenía, e instaurar una máxima transparencia en las cuentas de la Iglesia. Después tendrá que seguir con la reforma doctrinal, al menos en el sentido de admitir en su magisterio una cierta idea de evolución de la persona humana, y por supuesto terminar con el clericalismo que el Papa llegó a calificar a la Corte del Vaticano y a los clericales como la lepra del papado. Pero la reforma, amigos, solo triunfará si cala en las bases, que es ustedes, si provoca un cambio de mentalidades y en las costumbres de nosotros los católicos. Por eso Francisco, como Juan 23, reinterpreta la tradición y coloca la vida cristiana como brújula de la reforma, obviando cualquier tentación de ideologización que tanto daño ha hecho en tantos momentos de la Iglesia. Quinta clave, misericordia y ternura, son 7. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir misericordia. Es una de las frases más recurrentes del Papa. Él quiere que la Iglesia se convierta en un hospital de campaña donde los numerosos heridos del mundo vayan a curarse. Él quiere convertir la misericordia y el perdón en verdadero instrumento de su quehacer cotidiano. Misericordia y perdón que se plasman en la ternura que como buen psicólogo él predica a los demás y que al mismo tiempo también predica y practica. Bergoglio elimina distancias, toca los sentimientos, no tiene miedo a besar, a abrazar, a besar, a acariciar, no tiene miedo a su cuerpo, va despojado de cristales, de ventanas, de cuerpos y fuerzas de seguridad. Al contrario, él utiliza su cuerpo como instrumento para demostrar amor, ternura, cercanía. Sexto y penúltimo, clave de justicia y de dignidad
para las periferias. El Papa ha dicho que en un corazón poseído por la riqueza no hay espacio para la fe. Y en alguna ocasión, recordando a su abuela Rosa, añade: el sudario no tiene bolsillos. Nunca se vio un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre, dijo en una ocasión. Por eso es capaz de denunciar el actual sistema económico como una economía de la exclusión, o lo que en otras ocasiones llama la cultura del descarte, que deja en las cunetas de la vida a los niños, a los ancianos y a los parados. Trabajo, 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 gritaba en Cerdeña el 22 de septiembre de 2013, rodeado de parados, de precarizados. El Papa quiere que la Iglesia salga de sus grupos estufa y que vaya a la calle. Salir de las periferias, quiere que los curas olamos a oveja, porque estamos metidos en nuestro negocio, en nuestro despachito, con nuestras cuentas, con nuestras manías, y tenemos que tocar y palpar a las ovejas que nos han puesto como buen pastor para que las acariciemos, y a las dañadas las curemos. Se trata de salir del ambientillo eclesiástico para cambiar de aires y dejar que el soplo de viento de aire fresco entre de nuevo en la Iglesia y se quite el olor a naftalina que a tantos muchas veces nos ha hecho daño. Y por último, un tsunami de ilusión y de esperanza. En menos de un año, el Papa Francisco consiguió revitalizar una Iglesia triste y apagada, una Iglesia que se sentía acosada por enemigos de fuera y por las intrigas de dentro. Los católicos, misteriosamente en este año, ya levantan la cabeza y se sienten orgullosos de proclamarse como tales. Ya no se esconden. Han dejado de ser católicos vergonzantes. Una ola de ilusión recorre de nuevo la Iglesia y llama la atención a los indiferentes, aquellos que se habían ido sin dar un portazo porque no encontraban en la Iglesia respuesta a sus problemas y a sus preguntas sin sentido. Por eso este Papa es el Papa de la esperanza, el Papa del cambio, pero del cambio desde dentro. ¿Quién tiene que cambiar? Vientos de cambio. ¿Qué tiene que cambiar? El Papa. Yo creo que como el Papa ha querido cambiar su imagen, es para que cambiemos nosotros desde dentro. El Papa es el Papa, sea este y el que sea. Y siempre lo aceptaremos y tendremos adhesión a él. Pero entre ustedes y yo, somos nosotros los que no podemos quedarnos en un barril, porque ahora el Papa ha tocado las conciencias para que la gente se quede simplemente en una simpatía que no cala en el interior, se quede simplemente en una fachada, en un barniz, en un escaparate, en un moropel, en un sentirme orgulloso del Papa, sin lo que el Papa está diciendo y denunciando, y a cada uno de nosotros puede darnos un palito a nuestra vida personal si nosotros no cambiáramos. Miren, por terminar, ¿verdad, Germán? El teólogo brasileño, vamos, voy a decir yo no lo he seguido mucho, Leonardo Boff, Teología de la Liberación, dice y ha dicho que Francisco es más que un nombre, que es un proyecto de iglesia y del mundo, una iglesia pobre, sin aparatos de poder, una iglesia del encuentro, una iglesia de la misericordia. Él no ha entrado en el perfil clásico del Papa, sino que su manera de ser ha hecho que se transforme el papado en humano. Considera que el sumo pontífice tiene una profunda libertad de espíritu y que la gran mayoría de los líderes y jefes de Estado actualmente hoy no los tienen. Y ese es el grave problema que estamos padeciendo hoy, que se ha enterrado Suárez, todo el mundo gritándole a los políticos cómo tienen que ser. Ahí va uno, a ver si alguno de los demás los despedimos con tanto sentimiento de orfandad. El Papa se ha convertido en el líder más carismático del mundo, pero no solo porque es el Papa, sino porque lo que dice lo hace y porque lo que predica lo practica. Y eso, por desgracia, hoy no existe. Este es el arte de los gestos, de las palabras que mueven, pero los ejemplos arrastran. Y esto no lo olviden.
Los aplausos que más resonarán serán siempre cada vez que veamos al Papa bajándose al fango y al barro de aquellos que están padeciendo y muchas veces han padecido las distancias por parte de nosotros, los curas, y me pongo yo el primero porque me siento en esto el más pecador del mundo. En fin, lo siguen 11 millones de personas en Twitter, personaje del año en la revista Time, futuro o posible, o como ha dicho Germán, Nobel de la Paz. Queridos amigos, yo pienso que a ustedes y a mí, pues este Papa nos tiene que hacer mejores. Yo iniciaba mi conferencia con esta reflexión. El actual pontífice se le compara con Juan XXIII en su visión reformadora, pero una iglesia no se reforma desde el Vaticano, la reformamos entre todos. Y Juan XXIII, si fue un visionario al plantear que quería abrir las ventanas de la iglesia, pues este Papa tiene un poquito también de eso. Y ciertamente es de agradecer. No ha roto, y así lo digo, su sintonía y su línea con Juan Pablo II, porque lo demostró en su Argentina, y es coherente con la nueva evangelización tal como la proclamó Juan Pablo II en sus infinitos años de Papa. Es respetuoso ante la autoridad intelectual de Benedicto XVI, y así lo ha demostrado, entre otras cosas porque María Elena Bergoglio, la hermana del Papa, contó cuando le hicieron a su hermano Papa: 2 fuerzas sobraron para convertir a Jorge en sumo pontífice. Uno fue el Espíritu Santo, que lo eligió para cambiar la Iglesia, y el otro fue el mismo Benedicto XVI. Fue él quien lo eligió. Cuando todos los cardenales se fueron despidiendo uno a uno de él y le tocó al cardenal Bergoglio saludar a Benedicto XVI, Benedicto le dijo: tú me debes obediencia a mí, ¿no es cierto? Sí, santidad, le contestó Bergoglio. Bueno, pues si esta vez te eligen, te exijo que aceptes. Y el milagro se produjo. Y por primera vez en la historia, el Papa aceptó por obediencia ser Papa. Muchas gracias.